nuestra conferencia mensual del Centro Mexicano de Sindonología. Como saben, pues ahora, debido a la pandemia, pues estamos transmitiendo nada más en forma virtual, no estamos teniendo eventos en vivo, en personales, pero de todos modos esto nos permite llegar a muchos lugares que de otro modo no llegaríamos. El día de hoy tenemos una conferencia muy interesante por una de nuestras más queridas compañeras aquí en el Centro Mexicano de Sindonología, que es Cecilia Jiménez. Ella es experta sobre todo en dar conferencias para niños, pero de luego no es su única habilidad. Ella está casada, tiene 4 hijas, así que Felipe, su esposo, pues todo el dinero se lo gasta en mujeres, ¿verdad? Porque pues no tiene, apenas le alcanza para tanta mujer. Ceci tiene una maestría en orientación familiar. Es miembro del Centro Mexicano de Sindonología desde hace 9 años. Ha tomado cursos sobre la verdad de Guadalupe, sobre las Sagradas Escrituras del Padre Carrillo Alday. Tiene una licenciatura en educación primaria y pues ha dado no sé ya cuántas conferencias, pero varias aquí mismo en el centro y otras especialmente para niños. De modo que si eventualmente a ustedes les interesa alguna conferencia para una primaria, para un grupo de catecismo, en fin, Ceci pues es la experta de nuestro Centro Mexicano de Sindonología y con mucho gusto les cedemos la palabra para que nos comparte esta conferencia, El Pan de Vida. Esto es la relación de la Sábana Santa y la Eucaristía. Gracias, Ceci, bienvenida. Muchas gracias, Adolfo. Mucho gusto saludar a todos y bienvenidos a todos los que están acompañándonos en esta conferencia. Los invitamos todos los sábados primeros de mes a seguir en Facebook escuchando las conferencias de expertos y de invitados acerca del tema y de otros temas relacionados con la Sábana Santa. Bueno, pues esta conferencia le puse el pan de vida porque es un tema que pues siempre me ha llamado la atención y pues es parte de nuestra vida y por eso tenemos también una fuerza interior que nos llama para seguir a Jesús. Y pues los quiero invitar primeramente como parte del Centro de Sindonología a escuchar y a seguir esta oración que nuestro doctor Rivero Borrell, en paz descanse, escribió esta oración con licencia eclesiástica en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, que quisiste dejarnos el testimonio de tu pasión, muerte y resurrección en la Sábana Santa, concédenos tu luz para conocerte para entenderte y entenderte para amarte. Danos la gracia de la fortaleza para saber ser testigos tuyos y recibe nuestros actos para que unidos a tus méritos podamos después de la muerte contemplar tu rostro real y verdadero y gozar contigo por toda la eternidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos. Bueno, primeramente voy a hablar un poquito sobre las generalidades de la Sábana Santa para la gente que no ha escuchado acerca de ella. La Sábana Santa también le llamamos Santa Síndone. Encontramos en los 4 evangelios como José de Arimatea, con una sábana nueva, pide el cuerpo de Jesús y lo envuelve en una sábana de esta forma. En la parte dorsal se queda plasmada su cabeza, su espalda y sus piernas, y en la parte frontal su rostro, su pecho, sus manos, sus rodillas, sus pies. La Sábana Santa es una tela que está hecha de lino que se le llama espina de pescado. Aquí tenemos cómo se ve el rostro de la Sábana Santa, la imagen, el cuerpo, cómo quedó plasmado. Creemos que en el momento de la resurrección sucedió esto y nos deja este regalo como parte de evangelización. ¿Qué encontramos en la Sábana Santa? Encontramos
que la sábana santa tiene un ancho de 1.13 de ancho y también encontramos el largo de 4.43 centímetros. Encontramos también un cuerpo torturado, toda la parte del cuerpo. Aquí tenemos el rostro y aquí tenemos la parte dorsal donde encontramos el cabello y parte de las marcas del casco de espinas. Tenemos aquí la espalda, las piernas y las plantas de los pies. Aquí tenemos el pecho, los brazos. Aquí tenemos la marca de sangre y los pies de parte frontal. Tenemos quemaduras que recibió un incendio en Chamberí en 1532. Encontramos también manchas de agua al apagar el incendio. Encontramos sangre. Aquí tenemos la que se ve con mayor densidad, que es la de la lanza. Y bueno, aquí tenemos más fielmente en la marca de la lanza en la sábana santa y aquí se ve con mayor facilidad. También tenemos, también tenemos aquí que se le colocó la lanza entre la quinta y la sexta costilla. Tenemos el clavo de las manos se le colocó un clavo en cada mano y esta mancha en la sábana santa es la que se ve con mayor facilidad porque es la marca del clavo. Y aquí, como vemos, es el clavo que se coloca en el espacio libre de Stott, no como en las llagas de San Francisco, el Padre Pío, que se marca en la mano. Y tenemos aquí la marca en la sábana santa del clavo de los pies en una forma negativa. Aquí tenemos también la marca del clavo. Es un solo clavo más grande que el de las manos. O sea que se ocuparon 3 clavos. Juan Pablo II nos dice que la sábana santa es espejo del Evangelio porque encontramos la pasión, muerte y resurrección de Jesús en todo lo que nos indican las marcas de la misma. Se encuentra ahorita en Turín, Italia, en un relicario resguardado y solamente se expone cuando el Papa lo indica. La sábana santa pertenece a todos los católicos y bueno, cuando se exponen nos indican y pues creyentes, no creyentes, ateos, es infinidad de curiosos también se acercan a ella para ver qué nos quiere decir, qué nos expresa este rostro. Este rostro primeramente fue fotografiado por Secondo Pía y él, cuando vio el revelado, se espantó porque vio una imagen fantasmagórica, se impresionó y fue cuando empezaron todas estas investigaciones. Encontraron desde la ciencia de paleontología, antropólogos, historiadores, miles de historias. Si alguien puede apagar su micrófono, se lo agradezco. Y bueno, aquí encontramos el rostro que encontró Secondo Pía, así es como lo vemos en la sábana santa, de este color sepia, y es el positivo y este es el negativo fotográfico. El positivo vemos las marcas más fuertes, oscuras, y en el negativo fotográfico las más claras son las que nos indican, por ejemplo, la sangre. Aquí vemos como un 3 invertido, vemos los ojos hundidos, vemos el pelo caído y un poco tieso, la barba partida, se la jalaron, el pómulo también hinchado. Aquí vemos la indicación de la sangre y encontramos leptones porque están marcados en los párpados de Jesús donde les ponían a los
a los que morían, a algunos les ponían piedritas. En esta ocasión pusieron a Jesús estas monedas porque encontraron este báculo del adivino y las letras de César Siberius Cáisaros, que los leptones son de la época de Poncio Pilato. Estas marcas las encuentran en la sábana santa, en el rostro de Jesús. También también la sábana santa nos informa que tiene una información tridimensional. Es la única tela con esta información. También encontramos que lo coronaron con un casco de espinas, no una tiara como la vemos en los crucifijos o en algunas imágenes, sino un casco completo, porque así también nos lo informa la ciencia. Y bueno, termino con la información de la sábana santa, que Jesús y miles más fueron crucificados y fueron flagelados. Pero crucificados y flagelados fueron Jesús y no sabemos cuántos más. Los que sudaron sangre y los que fueron coronados de espinas, Jesús, y no sabemos quiénes o cuántos más. Sin embargo, el único personaje de la historia que no tiene las piernas rotas, el costado fue abierto, no tirado a la fosa común y envuelto en una tela fina, depositado en un sepulcro nuevo, el único fue Jesús. Y bueno, comenzamos con este tema que nos llama la atención, y yo hubiera querido en una sola lámina meter todo el Evangelio de San Juan, porque es riquísimo y es súper profundo. Los invito a que lean el Evangelio de San Juan completito y que recuerden primeramente la escena de la multiplicación de los panes. Aquí vemos dos escenas significativas. Aquí vemos a Jesús con la multiplicación de los panes. Recordemos que eran 5 peces y 2 panes, y pues a toda la gente la sació de esa hambre, pero no la sació de lo que realmente necesitaba. Los judíos entienden que él es el profeta y elegido y quieren que él sea el rey y lo buscan, pero en el momento que esto sucede, pues Jesús, como siendo hombre y siendo Dios, 100% hombre y 100% Dios, con su divinidad, él se va a orar al monte, porque pues él sabe que no debe de ser el rey y que no tiene que ser el rey, sino que la hambre que tienen ellos es realmente la espiritual. Viene ya programando el momento mesiánico, y es cuando él les enseña que a través de el alimento no material sino espiritual es cuando ellos van a estar salvos. Entonces, pues él les manda ir a la barca, embarcarse de noche en medio de la tormenta, en medio de las dificultades. Ellos no quieren, sin embargo lo hacen. Y ahí también nos demuestra que Jesús está con nosotros en esos momentos cuando nosotros nos sentimos débiles, cuando tenemos dificultades, problemas, nos sentimos solos, que Jesús, a veces nos olvidamos que Jesús está ahí realmente y que nos llena de ese alimento que nos nutre. Y es cuando también Jesús dice: me buscáis a mí, y no porque comiste de los panes hasta saciarse. Trabajad no por el alimento que perece, sino por el que dura hasta la vida eterna. Entonces, ellos creen que ese alimento, al convertirlo rey, pues los va a llenar y les va a resolver todos sus problemas, pero no es así.
los invito a que se identifiquen con los discípulos y realmente por qué alimento estamos trabajando el día de hoy, en esta pandemia, en este momento, en este día, en este lugar. Esta es la obra de Dios, que creáis en el que ha enviado. Soy yo, no temas. Entonces, realmente, ¿por qué alimento estamos trabajando? Y Jesús respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces, con este alimento realmente nos sentimos libres. El creer en Dios, el aceptar a Dios, nos sentimos realmente libres y a salvo. Esta indicación de yo soy expresa la fidelidad de Dios, nos identifica con Él. Él es cuando entrega o nos expresa su fidelidad, y a pesar de la infidelidad de nosotros los hombres y del castigo que merece, mantiene su amor por 1000 generaciones. Él no le importa la infidelidad de los pecadores, siempre va por sus ovejas perdidas. La frase de yo soy nos hace sentir seguros, nos hace sentir queridos y nos hace sentir amados. Yo soy aquel que estaba, que está y que estará. ¿Esto qué quiere decir? Que Jesús está hoy aquí, en este momento, en este lugar, conmigo, a pesar de mis circunstancias, a pesar de lo que me depara el futuro, a pesar de lo que esté sucediendo alrededor. Yo soy aquel que está siempre presente. Yo estoy. Estas frases son realmente profundas. Y al decir también yo como ser humano, como frágil y débil, al decir yo soy, me hace sentir que pertenezco a alguien. Y ese alguien, pues nada más y únicamente que es Dios. Estas afirmaciones la encontramos en muchos evangelios, pero me enfoqué a la de San Juan. Yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la vid verdadera. Esto es una afirmación. Identifícate con Jesús y qué es lo que quieres ser para los demás, no para ti mismo. Él nos está invitando también a participar de ese alimento y que nosotros seamos alimento de los otros, sobre todo de los que estamos cerca de cada uno. He aquí, permítame que estoy. He aquí, es que se me mueve la presentación. A ver. Bueno, he aquí que yo estaré hasta el fin del mundo. ¿Qué es la Eucaristía? ¿Qué es el pan de vida? No es un objeto inanimado, no es una cosa material que encontramos en la naturaleza inanimada, como una piedra. Una piedra puede simbolizar fortaleza, puede simbolizar muchas cosas, pero sin embargo no puedo interactuar con ella, no puedo platicar, no la puedo mantener, no necesita vida. Una planta tiene mucha vida, necesita de los cuidados, necesita de la luz, necesita del aire, necesita del sol. La planta interactúa con todos los medios de la naturaleza. Dios es vida. Todo lo que viene de la naturaleza es vida. Entonces, necesitamos interactuar y necesitamos tener un movimiento interior. No nos
debemos de quedar pacíficos y en espera. Debemos interactuar con ese Dios vivo. ¿Y cómo podemos interactuar? Escuchándolo, buscándolo, encontrándolo dentro de nosotros en la oración. Dios es interacción. La Eucaristía es interacción. Es algo que me mueve dentro de mí. Interactuar significa amar, significa acariciar, significa escuchar. Piensa qué tiene entrada en tu vida, qué es lo que ves, qué es lo que escuchas, qué palabras, qué imaginas, qué proyectas, qué es lo que deseas en tu vida. Me pongo a pensar en la Virgen con Jesús, en una madre con su hijo cuando lo amamanta. Pues también el interactuar es ese apapacho, ese abrazo, esa caricia, esa escucha inclusive de ese silencio. Pues eso es lo mismo que debemos de sentir en la Eucaristía. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? ¿Qué hacemos el día de hoy? Nosotros nos preocupamos porque no tenemos el dinero suficiente, porque nos quedamos sin trabajo, porque no tenemos el coche último modelo, porque no tenemos suficiente para la medicina. Alimentarse es hacer posible el ser. Esta es una frase como muy profunda, muy filosófica. Es un alimento integral. Es hacer posible el ser. O sea, ese ser que soy yo me hace posible serlo por medio del pan vivo del cielo. Yo no puedo hacer posible ese ser solamente con el alimento material. Necesito serlo con ese alimento que me da vida eterna. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Estamos más dormidos que nunca. Nos están cerrando o nos han cerrado las iglesias y es cuando menos gente se acerca al Santísimo y a la Eucaristía. Y es el alimento que nos hace ser. Nos preocupa la alimentación que nos nutre, pero momentáneamente, que creemos que no va a perecer, pero esa alimentación perece. Nos preocupa la alimentación para sentirme bien del cuerpo, para sentirme bien físicamente, para tener el mejor cuerpo, pero no nos preocupa la alimentación del alma. ¿Y qué pasa? Que no discernimos y es cuando nos debilitamos, cuando nos morimos por dentro. Tenemos que aprender a discernir. ¿Cómo podemos entonces buscar a Jesús? En la reconciliación, en el perdón. Esa reconciliación es la confesión, el perdón de nuestros pecados, el perdonarme a mí mismo y el perdonar a otros, el sentirme perdonado por Dios. Leer la palabra de Dios nos acerca a Jesús, nos ayuda a tener amistad con Él, nos ayuda a conocerlo, nos ayuda a sentirnos en paz. Pero no debemos de leer la palabra de Dios como si fuera un cuento de historia o un cuento de fantasía, sino algo cercano donde yo puedo ser el protagonista, yo puedo ser Judas, yo puedo ser el discípulo amado, yo puedo ser la Virgen, como si fuera una obra de teatro donde me siento parte de esa historia que fue real en su tiempo y que sin embargo la seguimos viviendo hoy, cada día, en cada momento de nuestra vida.
Y también busquemos la santidad en Dios. Esa Eucaristía también nos ayuda a tener santidad. Algo importante que quise tocar, que la familia también es un santuario eucarístico y hoy más que nunca, donde con estas circunstancias hemos tenido que regresar a encerrarnos a nuestras casas y vivir en un supuesto encierro que le podríamos llamar retiro, donde algunos tenemos y algunos agradecemos estar en familia, de nuevo juntos. Y tristemente algunos dicen lo contrario. La familia como santuario eucarístico es la primera iglesia doméstica donde papá y mamá son los que enseñan, son los que catequizan y los que te llevan de la mano a Jesús y a buscarlo en la Eucaristía. Alimentarte de ese alimento que te nutre el alma, que te nutre el espíritu. Esa familia misionera que siendo muchos un solo pan y un solo cuerpo somos, pues todos participamos de un solo pan. Esta frase pues quiere decir para todos, porque todos somos parte del cuerpo místico de la iglesia, pero como familia, pues qué mejor ahorita que sean las primeras evangelizadoras para llevar a Jesús dentro de su casa, dentro de su hogar, dentro del corazón de cada uno de sus hijos. Alguien a quien le quiero hacer honor es San Francisco de Asís. San Francisco de Asís, pues sabemos que su día el 4 de octubre y es un gran santo para mí, un gran ejemplo y pues sí me dedico un poquito a ver qué pensaba sobre la Eucaristía. Y para San Francisco la Eucaristía es una gran cena, una gran conmemoración, una gran fiesta, es un altar. Belén significa en hebreo casa del pan y en árabe casa de la carne. Este altar donde conmemoramos esa cena, esa última cena y donde la celebramos juntos como iglesia, como familia, como cristianos. También para San Francisco era como el nacimiento de Jesús. Esa comparación de la Eucaristía con la natividad y el nacimiento de Jesús es que volvemos a recordar ese nacimiento, esa intervención de José y de María, donde Jesús, con toda su divinidad de 100% Dios, se hace el más pequeñito con nosotros y el más humilde. Eso es la Eucaristía también, la humildad que también nosotros como personas tenemos que tener humildad para recibir ese pan bendito. Pues para la fe de San Francisco era un gran deseo de ver al Señor. Era desearlo profundamente para verlo. La palabra ver significa realmente ver con los ojos del alma. El Padre habita en una luz inaccesible. Esa luz inaccesible pues es el Espíritu Santo. Una luz que no podemos obtener cerca ni fácilmente. Pero a través de mi fe la voy a obtener. En ese nacimiento que vemos y en esa divinidad que se hace un pan pequeñito, vemos la humildad de Dios en vosotros y para vosotros, para enteros, que reciba que todo el mundo se os entrega.
La Eucaristía es la conmemoración de la pasión redentora. En la Eucaristía hay un sacrificio de la nueva alianza, la conmemoración del amor de Cristo, el símbolo del amor fraterno, la fuente de fortaleza para el combate espiritual. Todo eso significaba para San Francisco la Eucaristía. A veces nosotros recibir la Eucaristía también nos da esa fuerza que a veces necesitamos para enfrentar muchos problemas que a veces nos sentimos incapaces de resolver. Esta frase de San Francisco es muy fuerte. Léanla, entiéndanla, profundícenla. El hombre debería temblar, el mundo debería vibrar, el cielo entero debería conmoverse profundamente cuando el Hijo de Dios aparece sobre el altar en las manos del sacerdote. ¿Alguno de ustedes ha sentido eso? ¿Ha sentido esa conmoción? ¿Ha temblado? ¿Realmente ha vibrado? Imagínense lo que sintió San Francisco para poder escribir esta frase. Y más que nunca nos debemos acercar a él. En la época de San Francisco, en la Edad Media, decían que había una crisis de Eucaristía. Y creo que en este momento hay una crisis de Eucaristía. Necesitamos acercarnos más a la comunión, a la reconciliación, a encontrar y a ver a Jesús en tu familia, en tu hermano, en tu vecino. Y conmoverte. La Eucaristía es una entrega oblativa de Jesús, es la pauta de todo apostolado, querer vivir en su oblación y comprometernos a ser el buen pastor. ¿Cuántos participamos en la Eucaristía? Cada vez menos. ¿Realmente seguimos nosotros como ovejas a nuestro buen pastor? ¿Realmente nosotros somos pastores de otras ovejas? El momento de la transustanciación es cuando el sacerdote convierte el agua en la sangre, el vino en la sangre de Cristo y el pan en el cuerpo de Cristo. Es el momento más sublime. Y es cuando no estamos solos, cuando Jesús no está solo. Sustancia quiere decir esencia. Realmente está el Jesús en nosotros. ¿Realmente lo creo? Sustancia quiere decir lo que permanece debajo. Realmente entiendo esa filosofía. El cuerpo de Cristo es la relación que tengo con Él, el conocerlo, el hambre de nutrirme de Él y realmente ver en ese pedacito de pan el rostro al mismo Jesús vivo, al mismo Dios vivo. Yo soy el pan de vida. Jesús es la acción de gracias. Es el banquete del Señor. Es la fracción del pan. ¿Qué quiere decir la fracción del pan? Que es para todos, alcanza para todos. Es la multiplicación de los panes. Nos lo da hasta saciarnos. Ese es realmente el alimento que nos nutre. Es la asamblea eucarística. Es una gran ceremonia. Es un gran sacrificio. Es un momento de comunión. La misa es donde también celebramos la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Es la institución que la encontramos en el Antiguo Testamento, como en el maná en el desierto, cuando sacia a las personas del pan a través de Moisés. Pero él reafirma en cada evangelio que Él es el pan del cielo, no el
el que perece, sino es el que va a quedar todo el tiempo. En el sacrificio de Melquisedec, el sacrificio de Abraham cuando ofrece a su hijo, o Melquisedec que quiere morir porque ya no puede más, pero ahí entra nuestra fe. Es el sacrificio del Cordero Pascual, el sacrificio de Él mismo. ¿Por qué? Por nosotros, porque nos ama. Todo alrededor del amor. Cada vez que coméis de este pan y bebéis de esta copa, anunciáis la muerte del Señor hasta que venga. Siempre, en cada momento de esa consagración, de ese memorial, anunciamos su muerte. Recordamos esa muerte de Jesús que se sacrifica misa con misa por nosotros. Y pues quise recordar a Santa Teresa que escribió esto como muy relacionado. Cuando me pienso aliviar, viéndote en el sacramento, se hace más sentimiento el no poderte gozar. Todo es para más penar, por no verte como quiero, que muero porque no muero. O sea, el deseo de querer ver a Dios, que aunque no lo ve, pero sí lo ve, pero lo siente y quiere morir porque lo quiere ver realmente. ¿Qué características tiene la Eucaristía? Tiene características externas, como que está hecho de pan y agua, como que lo vemos en una hostia blanca, características internas y profundas que no vemos, pero que sí experimentamos en nuestra alma, en nuestro espíritu, en nuestro corazón, que son vitales, que es una necesidad del alma, que es existencial, nos tiene una confianza ilimitada. No sabemos o no creemos la capacidad de confianza que nos da ese pan bendito, que nos da hambre y sed de comulgar. Si realmente lo hacemos con conciencia, cada vez quisiéramos comulgar más veces, que pues la iglesia nos permite solamente 2 al día, pero espiritualmente podemos hacerlo cuantas veces sea necesario. La Eucaristía, partimos un mismo pan siendo remedio de inmortalidad, es un antídoto para morir, no para morir, sino para vivir en Jesucristo para siempre. Con esa Eucaristía no morimos, tenemos la eternidad garantizada. Podemos sentir vida en nosotros, nos sentimos fuertes, nos sentimos con coraje para cualquier cosa, cualquier situación. Es una ofrenda permanente. El sacrificio de la cruz y de la Eucaristía son un único sacrificio. Es idéntica la víctima y el oferente y solo es distinto el modo de ofrecerse de manera cruenta en la cruz, incruenta en la Eucaristía. Imagínense, son idénticos la víctima y el ofrente. Es lo mismo, es una unidad. Nos unimos a Cristo. Somos junto con Cristo un solo espíritu. Y a veces salimos de misa y se nos olvida que está con nosotros, dentro de nosotros. Yo soy el pan vivo que bajó del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Nos lo vuelve a decir una tras otra, una tras otra. Si no coméis de la carne del Hijo del Hombre y no bebéis de su sangre, no tenéis vida en vosotros. Necesitamos esa comunión para tener vida. A veces nos sentimos débiles, nos sentimos frágiles, nos sentimos impotentes, nos sentimos que no podemos con los problemas, con las adversidades, con las personas que tenemos al lado, con lo que tengo que solucionar día a día. Pero ese pan nos da vida.
Bueno, todo esto que nos da la Eucaristía es miles de palabras, creo que puse las más importantes porque significa todo, todo lo puedo en Cristo. La Eucaristía nos transforma, nos une con Cristo, nos ayuda a reconciliarnos con Cristo y con uno mismo y a perdonar a los demás. La Eucaristía es agradecimiento, es amor, es sacrificio. Él se sacrifica por nosotros y yo puedo, al tener esa comunión en mí, yo puedo también hacerlo por otros. Nos ayuda a orar. Es una entrega completa. Nos ayuda a tener caridad y compromiso a los demás. Nos da equilibrio, nos da paz, nos da presencia real. Es común unión, es una ofrenda, nos da frutos, permanece en nosotros, nos da esperanza, nos da inmortalidad porque nos da vida eterna. Es trinitaria porque en ese momento está Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Es salvación, es un encuentro, es un tesoro, es una vida, es fe. Nosotros somos testigos de ella. Nos da felicidad plena, nos da redención, nos ayuda a tener dones, nos recuerda el memorial, nos da gracia y nos da alimento que nutre. Yo soy el Cordero que quita los pecados del mundo. Gracias a su sacrificio es una inmolación, oblación que tiende a la donación. La comunión es darse para comunicarse. Si nosotros no nos damos a los demás, no nos podemos comunicar. Y si nosotros no nos comunicamos, no nos podemos dar. Pues Jesús se entrega completamente, se da completo porque Él se quiere relacionar con nosotros, porque quiere tener esa interacción con nosotros, porque se quiere hacer uno mismo con nosotros por su amor, y por su amor se sacrifica. La Eucaristía solo participa quien hace una oblación. Hay que vivir en Cristo, hay que sacrificarse por Cristo, hay que sacrificarse en Cristo, con Él, en Él y por Él. Necesitamos orar por los sacerdotes porque sin ellos no podríamos tener esa Eucaristía, ese don que nos ha dado Dios. No quería dejar de mencionar a la Virgen María, que es un ejemplo, es todo para nosotros y también es una madre eucarística. ¿Por qué? Porque gracias a su hágase, gracias a su fiat, gracias a su humildad, gracias a su entrega, tenemos a Jesús encarnado. Es importante la encarnación en la Eucaristía. La Virgen está presente en cada misa, así como estuvo presente en su nacimiento, en su crucifixión, en su muerte. La Virgen María está en cada misa, en su pasión, en su muerte, en su resurrección. La Virgen es el primer tabernáculo viviente de la historia. Llevó a Jesús en su seno y lo entregó a la humanidad como camino de santidad y alimento de nuestra vida. O sea, ¿qué más podemos pedir si la Virgen nos dio todo? Gracias a su pequeñez, nos dio al Rey de Reyes, nos dio a Dios Hijo, a Dios Padre y Dios Espíritu Santo. Como madre, como hija y como esposa. Con esa gran humildad de ser humano,
nos dio al Rey de Reyes. Ese amén que decimos en cada misa es recordar ese momento mariano, el momento mariano más importante de la misa, porque es decirle sí a Jesús, sí quiero ese alimento, sí quiero estar contigo, sí te conozco, sí te reconozco y sé quién eres. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Se quedó para quedarse. La Eucaristía se coloca en el corazón junto al bautismo y a la confirmación y constituye la fuente de la vida de la Iglesia. Del amor nace todo auténtico camino de fe, de comunión y de testimonio. Aquí es una fuente de unión donde nos sacia la sed, donde nos provista de alimentos, donde nos abre la puerta, donde nos da sustento. Es un acto de voluntad humana y es un testimonio para todos. Ese testimonio de los discípulos en ese encuentro de la última cena, nosotros también somos partícipes de ese momento. ¿Qué parte es importante también la comunión espiritual? No la quise dejar de nombrar porque ahorita con esta situación de la pandemia, muchos han tenido que dejar de ir a comulgar por diversas situaciones, circunstancias, enfermedades, pero no podemos dejar atrás de tener ese contacto con Jesús, de escucharlo, de sentirlo, porque es tan válido ir a la iglesia y recibir la Eucaristía como hacer un acto de comunión espiritual con toda la fe, con toda la profundidad, con toda la humildad y con nuestra pequeñez para sentirlo presente en nuestro corazón, abrazarlo y sentirnos unidos a él. Santa Teresita duró 40 días sin recibir la comunión por enfermedad o por alguna circunstancia y hacía la comunión espiritual varias veces al día durante esos 40 días. Nosotros podemos acercarnos y hacer exactamente lo mismo. Y bueno, pues esa comunión espiritual, recordemos que el Espíritu Santo está siempre presente en nosotros. La Eucaristía también es un milagro de amor. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Verdadera. ¿Realmente creo que es verdadera? ¿Realmente me sacia la sed y me sacia el hambre? Todo su ser y toda su misión está ahí en la Eucaristía. El que viene a mí, no le echo fuera. Encontramos aquí dos milagros de amor, la Eucaristía y la Sábana Santa. ¿Por qué? Porque la Sábana Santa es una imagen eucarística. Encontramos la sangre y el cuerpo de Cristo. Que por cierto, en la Sábana Santa encontramos sangre tipo AB, como en los milagros eucarísticos. Estas ciencias tienden a la verdad. La Eucaristía nos lleva a adorar a Jesús y la Sábana Santa nos lleva a venerarlo. La Eucaristía es una sustancia viva y la Sábana Santa es el espejo del Evangelio. Nos lleva a escuchar y a entender los evangelios que nos dice todo lo que hay en la Sábana Santa. La Eucaristía es una unión con el alma y con el cuerpo.
La Eucaristía es hambre y sed. La sábana santa es la reliquia de segundo grado, porque encontramos sangre de Cristo, la figura de Cristo, su autorretrato. Es una imagen eucarística, como se los había mencionado, es el Cordero, y en cambio la Eucaristía es la presencia de Dios vivo, no es un autorretrato, es Dios vivo. Y aquí sí es el sacrificio invisible. En cambio, en la sábana santa es visible porque estamos viendo una imagen de un cuerpo. En cambio, en el pan lo vemos invisible. La Eucaristía tenemos que tener estado de gracia. Con la sábana santa, con ella o sin ella, debemos de tener fe. Y con la Eucaristía tenemos que tener estado de gracia para aumentar nuestra fe. Es sacramento de nuestra fe. La sábana santa es tridimensional y testimonio de divinidad, y la Eucaristía es trinitaria. El Espíritu Santo es importante en esta en este sentir de la Eucaristía. Dios es espíritu y a Dios nadie lo ha visto jamás. El Espíritu Santo es necesario en nuestra vida para la fe, para acoger a Él y para que nos renueve y nos fortifique profundamente. Dios no puede ser visto sino en el Espíritu, porque el Espíritu es el que vivifica. La carne no es de provecho en absoluto. Sí, la carne, los alimentos nos sacian momentáneamente, nos satisfacen, nos cae bien a nuestro cuerpo, nos da fuerzas, pero es momentáneo. En cambio, el Espíritu es el que me da vida. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Necesitamos fe. Necesitamos pedir aumentar la fe cada día. Es el fruto de la tierra prometida. Jesús resucitó de entre los muertos. Jesús nos demuestra en la sábana santa y que no podemos comprobarlo y no hay explicación, nos deja ese regalo de la resurrección, dejando su cuerpo plasmado. Pero cada día, en cada misa, vuelve a haber esa resurrección y esa vida para el que cree. ¿Por qué? Porque esa persona que cree y que tiene fe, sabe que no va a morir, que siempre va a estar presente, vivo, con Jesús, en Jesús. La resurrección es perdón para los pecadores, vida para los que aceptaron su obra en la cruz, gloria por la eternidad con Él en los cielos. Con eso nos da todo. O sea, Él ya nos salvó y está otorgando su perdón. Solamente falta decirle amén. Nos da vida porque ya murió por nosotros. Solo nos falta decir amén. Y nos da gloria para estar con Él por siempre. Amén. Es amor que se desborda. Nosotros debemos de amar al que está a mi lado, que no necesito buscar más, no necesito ir afuera. Estamos o estuvimos en un encierro.
temporal, en un retiro que a algunos favoreció y a otros no. Pero con ese amor que se desborda, nosotros también hay que desbordarnos de amor por el que está a mi lado. Y pues, ¿qué más? Amarle y hacerlo amar. No hay más. Y pues hay mucho que decir sobre la Eucaristía. Creo que no fue suficiente. Les doy las gracias por escucharme. Nunca es suficiente hablar de Dios, nunca es suficiente hablar de la Eucaristía, pero espero que pues en los que escucharon les haya llegado un poquito a su corazón. Muchas gracias. Muchas gracias, Ceci. Una conferencia muy interesante. Y recordar que siempre, que Jesús siempre está para nosotros, que lo podamos recibir en la Eucaristía. No sé si quieras decir algo, Adolfo. Bueno, por lo pronto felicitar a Ceci por esta magnífica exposición. En un comentario porque en realidad la sábana santa es una reliquia doble, es de segundo grado, como tú lo dices, porque tocó el cuerpo de nuestro Señor, pero también es de primer grado porque tiene sangre que brotó de su cuerpo. Entonces la tela como tal es de segundo grado, pero las partes donde tiene sangre es una reliquia de primer grado. Entonces tiene ese doble valor la sábana santa, y muy bien lo dices que es una imagen eucarística, porque tenemos la imagen del cuerpo y tenemos la sangre de Cristo. Entonces, muchas gracias por recordarnos. Marisa, ¿quiere decir algo? Sí, pues bueno, felicitarte porque me encantó toda la reflexión tan profunda que, como tú dices, es infinita, inagotable. Me encantaron las imágenes que van muy bien específicas para lo que estás explicando, pero sobre todo yo creo que porque esto nos sigue dando vida y en este tiempo necesitamos hacer un alto en el camino para ver toda nuestra vida y reforzarnos cada vez más con la Eucaristía, sobre todo si no tenemos el pan de vida en nosotros, no somos nada, porque nuestra actividad sería muy pobre si no estamos llenos de Cristo, si no tomamos su propia sangre, su propia carne, porque es lo que nos hace fuertes para el camino. Como dice, no podemos caminar con hambre bajo el sol. Danos siempre el mismo pan, tu cuerpo y sangre, Señor. Y yo creo que no es nada más lo que presentas, porque yo te los conozco y sé que tú lo vives en forma personal, muy profunda, igual con toda tu familia. Son una familia como todos los que conozco aquí, que están presentes y los que no, muy lindos, y que Dios siempre los bendice porque entregan. Y además hay que dar ese conocimiento, porque si no lo pasamos a los demás, pues somos muy malos mensajeros del Señor y malos evangelizadores. Tenemos que difundir este amor de Dios infinito, que se ha perdido mucho y que se ha empobrecido mucho. Gracias. Felipe, ¿tú podías ver los mensajes en Facebook por si hay preguntas? Me gustaría hacer un comentario, si puedo. Sí, claro. Adelante, Cita. Primeramente, felicitar a Ceci. El contenido, las imágenes, la manera en que va explicando, narrando, pausada, tranquila, eso me encantó. La parte donde ella cita que estamos ahorita con la familia, ¿verdad? Y es como una especie de retiro. Yo diría también un reencuentro, ¿verdad? De los esposos y de los hijos con los padres con los hijos. Y eso es importante, vivir esa iglesia doméstica. También me encantó cuando dijo, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros.
Y pues esa parte no nada más gusta porque es lo que narra San Juan, sino porque es lo que nosotros estamos viviendo en cada misa, porque es lo que nosotros vivimos cuando vamos a visitar al Santísimo. La parte en que nosotros, pues sí es importante alimentarnos del pan eucarístico, ¿verdad? Pero también es importante invocar al Espíritu Santo para que vivamos en santidad. Eso es todo. Con relación al, no hay preguntas, sino hay saludos cordiales, Fidel Muñoz, Bifros San Bam, Ángel, pone que le gustó, bueno, corazón Ángel Chávez, María del Carmen Becerril, Flor Rose Canis y Gabriela Yáñez, ¿sí? Por un momento en esta parte hay, luego Mauricio Porras puso excelente presentación sobre la sobre la Santa Misa. Felicidades a todo el Centro Mexicano de Sindonología. Rafael de la Piedra, muy buena conferencia. ¿Sí? Es lo que tenemos ahorita. Y yo no sé si tengan alguna pregunta más o algo que quieran transmitir. Adelante, Rafa Piedra. Nada, decirte, Cecilia, que muy bonitas tus palabras, te agradezco porque tú hablas con la sencillez y la sabiduría de los pequeños, y eso es bellísimo. He estado escuchando atentamente toda la conferencia, y de verdad eres una teóloga viviente. O sea, es que no eres teóloga, pero tú lo que dices, eso es lindo. Creo que recordar lo que tú has dicho, ¿no? Como el centro de nuestra vida es la Eucaristía porque nos da fuerza, y fuerza para seguir adelante, fuerza para entender lo que estamos viviendo, fuerza para poder darle adelante de lo que Dios quiera, y yo creo que todos, bueno, yo siempre lo digo, me siento muy privilegiado de pertenecer al Centro Mexicano de Sindonología, de poder llevar adelante una palabra de esperanza en medio de tanto sufrimiento como estamos viviendo. En ti he visto unas palabras de mucha esperanza. Me pareció lindo cuando hablaste de la familia, los conozco mucho, son mis grandes amigos, toda tu familia, Felipe, tus hijas, tú. Y creo que vivir eso no es fácil, yo sé que no es fácil, pero bonito poner a Cristo en medio de la familia, ¿no? ¿Por qué? Porque le da ese sentido a la vida, ¿no? Y nada, te felicito muchísimo. Gracias, Rafael. Ahora sí que, como dijiste, no soy teóloga como tú, pero por lo que sí siento a Jesús en la Eucaristía y trato de hablar con el corazón. De la abundancia del corazón habla la boca. Gracias, Ceci, nuevamente, porque la verdad es que nos mantuviste todos aquí muy atentos a la plática, y creo que aprendimos porque de algún modo juntaste los diversos testimonios que hay en los evangelios sobre la Eucaristía y la relacionaste bien con la sábana santa. Me gustó mucho la forma como presentaste la sábana santa, que yo creo que esa imagen donde la pones y pones las medidas y todo, como que deberíamos adoptarla todos para uniformarla en ese sentido. Gracias a ustedes, Adolfo, por escucharme. No, hombre. Faltaba más, sobraba menos. Bueno, pues si nada más nos estamos viendo. Estoy cerrando el Facebook. Bueno, hasta luego. Gracias, que tengan feliz fin de semana. bonito Bye, bye.